Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima especulación, rumores y por supuesto, un montón de preguntas. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, y vamos a revelarles, por fin, su decisión final. Prepárense porque esto es algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, y créanme, tenemos información que les va a sorprender. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este drama y estas revelaciones, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada, porque tenemos mucho más contenido jugoso y exclusivo para ustedes. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un torbellino de emociones para los fans. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos era innegable. Era tan palpable, tan magnética, que era imposible para el público no imaginar o desear que esa chispa traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Y durante un tiempo pareció que así era. Hubo fotos, declaraciones, interacciones públicas que alimentaron la ilusión de muchos. Los medios de comunicación se volcaron sobre ellos, cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado. Era como ver una telenovela en la vida real, ¿verdad? Y la verdad es que muchos de nosotros nos enganchamos a esa historia, deseando un final feliz para estos dos ídolos que parecían sacados de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no se mantienen estáticas. La vida de las celebridades es intrínsecamente compleja, llena de presiones inimaginables, de agendas de trabajo extenuantes, de proyectos que los llevan por diferentes caminos y a menudo por distintos continentes. Y en el caso de Can y Demet, esta dualidad entre lo que se veía en la superficie y lo que realmente estaba sucediendo en sus vidas privadas se hizo cada vez más evidente. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular, alimentados primero por la creciente distancia física, luego por la disminución drástica de sus apariciones públicas conjuntas, y finalmente por declaraciones que, lejos de aclarar, solo añadían más ambigüedad. Y es ahí donde entra el gran enigma que hoy venimos a resolver: ¿qué pasó realmente con Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se separaron definitivamente? ¿Hubo una reconciliación secreta? ¿O quizás la relación nunca fue realmente lo que todos pensábamos y estábamos proyectando nuestras esperanzas en ella? Lo cierto es que tras un periodo de intensa atención mediática, innumerables especulaciones y un sinfín de teorías vertidas en redes sociales y foros de fans, la verdad comenzó a emerger, poco a poco, como pequeños fragmentos de un rompecabezas que, al unirse, nos pintan un cuadro bastante claro. Y hoy, gracias a la diligencia de nuestras investigaciones, a la consulta con fuentes cercanas y a un análisis detallado de todos los hechos y declaraciones disponibles, podemos decirles con un alto grado de certeza cuál ha sido su decisión final. Prepárense porque vamos a entrar en los detalles que tantos han estado esperando ansiosamente. Para empezar, es crucial entender el contexto en el que se desarrolla esta historia. Can Yaman es un actor que ha experimentado un ascenso meteórico y espectacular en su carrera, no solo en su Turquía natal sino a nivel internacional. Su carisma arrollador, su físico escultural y su innegable talento lo han catapultado a una fama mundial que pocos alcanzan. Esto, por supuesto, se traduce en agendas de trabajo extremadamente exigentes, viajes constantes y una exposición mediática que puede ser abrumadora para cualquier persona, por muy preparada que esté. Por otro lado, Demet Özdemir también es una figura consolidada, muy querida y respetada en el ámbito actoral, con sus propios proyectos, ambiciones profesionales y una trayectoria en constante crecimiento. Cuando dos personas con carreras tan intensas y demandantes intentan mantener una relación sentimental, la logística y la compatibilidad de sus vidas se vuelven desafíos monumentales, a menudo insuperables. Las primeras señales de que la relación de Can y Demet podría estar enfrentando serias dificultades surgieron hace ya un tiempo considerable. Se empezó a notar que Can no estaba en Turquía con la misma frecuencia de antes, enfocándose en proyectos en el extranjero. Su participación en la serie italiana Viola come il mare y su incursión en producciones en España son claros indicativos de esta nueva dirección profesional que lo mantenía alejado de su país de origen. Demet, por su parte, continuaba activamente involucrada en proyectos turcos, consolidando su posición en la industria local.
Sin embargo, las menciones mutuas o las interacciones públicas entre ellos se volvieron cada vez más escasas, hasta prácticamente desaparecer. Esta creciente distancia física, sumada a la ausencia de confirmaciones o desmentidos claros y directos por parte de ellos mismos o de sus respectivos equipos de representación, abrió la puerta a un sinfín de teorías y especulaciones, algunas más descabelladas que otras. Y aquí es donde entra la tan esperada decisión final, de la que hablamos y que hemos investigado a fondo. Después de un análisis profundo de las entrevistas recientes de ambos, tanto individuales como de aquellas en las que se les ha preguntado indirectamente sobre su vínculo, así como de las declaraciones de amigos cercanos y un minucioso seguimiento de sus movimientos en redes sociales, la información que hemos podido recopilar apunta a una conclusión clara y para muchos, quizás decepcionante. Can Yaman y Demet Özdemir han tomado caminos separados de manera definitiva. Esto no significa en absoluto que haya habido una ruptura dramática, un escándalo público o algún tipo de conflicto mayor. En muchas ocasiones, y quizás esta sea una de ellas, las relaciones simplemente llegan a un punto en el que las vidas de las personas toman direcciones diferentes, impulsadas por prioridades y aspiraciones personales que ya no son compatibles. La presión inherente a las carreras de alto perfil, las diferencias en los objetivos a largo plazo, la imposibilidad de conciliar agendas, o simplemente el desgaste natural de una relación bajo el constante escrutinio público, pueden ser factores determinantes. Lo que parece haber sucedido con Can y Demet es una evolución natural de sus vidas y carreras, un proceso que, si bien puede ser doloroso para los fans que anhelaban verlos juntos, es una realidad común en el mundo del espectáculo. Hemos sido testigos de cómo Can Yaman se ha enfocado intensamente en consolidar su carrera a nivel internacional. Sus proyectos en Italia y España son un claro indicativo de su ambición por expandir sus horizontes profesionales y explorar nuevas oportunidades. Este camino profesional conlleva, sin lugar a dudas, un estilo de vida que implica estar lejos de Turquía durante largos periodos, sumergiéndose en diferentes culturas y trabajando en producciones de alcance global. Por otro lado, Demet ha continuado brillando en la industria turca, participando en series y proyectos que la mantienen muy conectada con su público local y consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de su país. Aunque ambos en entrevistas puntuales, se han deseado mutuamente lo mejor en sus respectivas carreras y a menudo se les ha visto hablar con respeto el uno del otro, la realidad objetiva es que sus caminos profesionales y, por extensión, sus vidas personales, se han desalineado de manera significativa. Hubo momentos en los que los fans, aferrándose a la esperanza, esperaban una reconciliación, alimentados por alguna foto casual que circulaba en redes o algún comentario ligeramente positivo en alguna entrevista. Sin embargo, la tendencia general observada en sus declaraciones más recientes, y la coherencia en la dirección que cada uno ha tomado en sus carreras, sugieren que han llegado a un entendimiento mutuo sobre la inviabilidad de continuar una relación sentimental en sus circunstancias actuales. La decisión final, por lo tanto, no es tanto una sorpresa repentina o un giro inesperado de los acontecimientos, sino más bien la confirmación de una tendencia que se venía gestando desde hace tiempo y que se ha ido haciendo cada vez más evidente. Además, es importante mencionar un factor que, aunque a menudo subestimado, juega un papel crucial en las relaciones de las figuras públicas: la presión mediática y las expectativas del público. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque muy publicitada y admirada, fue también objeto de una enorme presión y expectativas por parte de los fans y los medios de comunicación. Mantener una relación sana, genuina y privada bajo ese nivel de escrutinio constante es una tarea titánica. Es muy posible que, ante la imposibilidad de gestionar esta presión de manera efectiva, hayan decidido, de común acuerdo, priorizar su privacidad y su bienestar emocional, tomando la decisión de alejarse y seguir caminos separados. En el caso de Can Yaman, sus entrevistas más recientes, especialmente aquellas donde se le ha preguntado sobre su futuro y sus proyectos en Europa, no dejan mucho espacio para la duda. Se le ve increíblemente enfocado en su carrera internacional, en aprender nuevos idiomas, en adaptarse a diferentes culturas y en asumir nuevos desafíos profesionales. Si bien no ha sido explícito ni directo sobre el estado de su relación pasada con Demet, su discurso se centra de manera casi exclusiva en su crecimiento profesional, en las oportunidades que se le presentan a nivel global y en la construcción de una carrera sólida y duradera en el mercado internacional. Esta priorización de su carrera a largo plazo parece ser el pilar fundamental de su presente y futuro. De igual manera, Demet Özdemir ha seguido su propio camino con determinación y éxito, lanzando nuevos proyectos y construyendo su carrera en Turquía con paso firme.
Aunque siempre será recordada con cariño por su icónica pareja junto a Kanen Erkenzikus, una serie que marcó un antes y un después en sus carreras, su presente y su futuro se vislumbran claramente en su propia trayectoria individual, en su crecimiento artístico y en las nuevas oportunidades que surgen en el panorama televisivo y cinematográfico turco. Entonces, para recapitular y sintetizar lo que hemos analizado en profundidad y que consideramos ser su decisión final, Can Yaman y Demet Özdemir, aunque compartieron un momento especial, una conexión innegable y una química que cautivó a millones de espectadores, han tomado caminos separados. Esta separación parece ser una decisión madura, meditada y consciente, tomada probablemente debido a la incompatibilidad de sus estilos de vida actuales, sus ambiciones profesionales y las exigencias de sus respectivas carreras, más que por un conflicto grave o una falta de afecto mutuo. Han optado por priorizar sus carreras individuales y sus desarrollos personales, lo cual es un paso completamente natural y comprensible en la vida de dos jóvenes talentosos y en pleno ascenso profesional. La decisión final no es un acontecimiento dramático y repentino, sino la culminación de un proceso de evolución y adaptación. Es la confirmación de que ambos han decidido seguir adelante por separado, deseándose mutuamente lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas. Es un recordatorio importante de que incluso en el glamuroso y a menudo idealizado mundo de las celebridades, las relaciones son complejas, humanas y, a veces, las trayectorias de dos personas, por muy bien que se complementen en un momento dado, simplemente divergen, guiadas por sus propias aspiraciones y circunstancias vitales. Y así, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de esta revelación que tantos han estado esperando. Espero sinceramente que esta información les haya sido útil, que les haya aclarado las dudas que muchos tenían y que les haya proporcionado una perspectiva más clara sobre la situación de Can Yaman y Demet Özdemir. Es fascinante ver cómo las vidas de nuestras estrellas favoritas se desarrollan, tanto dentro como fuera de la pantalla, y cómo toman decisiones que moldean sus futuros. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido esta decisión? ¿Creían que había una posibilidad real de reconciliación? ¿Cómo ven el futuro de ambos actores? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y por escuchar sus perspectivas. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mejorar y a seguir trayéndoles más contenido jugoso y exclusivo como este. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen esa campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de las próximas noticias, análisis y exclusivas que tenemos preparados para ustedes. Gracias por acompañarnos, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.